Jesús, ministrame. Yo me dispongo a que tu palabra entre a mi corazón. Yo me dispongo a oír, Señor Jesús, a oír tu palabra, para que esa palabra que es viva y eficaz, las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Señor, esa palabra que es viva, que es eficaz, entre a mi vida y produzca un efecto poderoso dentro de mí. Que tu Santo Espíritu, Señor Jesús, llegue a mi vida y queme, Señor, la escoria. Queme lo que no te agrade, Señor. Padre Santo, yo te pido que me pongas tu espíritu aún dentro de mis huesos, de mi alma, de mi espíritu, de mis coyunturas, Señor. Ayúdame, Padre Celestial. Estoy aquí porque te necesito. Estoy aquí porque sé, Padre Santo, que estás tratando con mi vida y necesito más de ti. En el nombre de Jesús, Señor, usa mi vida, Señor, en este día como el instrumento, Señor Jesús, que tienes aquí para transmitir tu palabra, y que tu palabra corra y sea glorificada, implantada, establecida, que sea recibida en los corazones, Señor, y que por ella, Señor, crezcamos para salvación en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Amén, amén, amén. Amén, amén. Marcos capítulo número 6. Versos 55 y 56. Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6, versos 55 y 56. Vamos a leer juntos este verso, estos dos versos, bajo el tema: si tocamos su manto, seremos salvos. Si tocamos su manto, seremos salvos. La base bíblica está ahí en Marcos capítulo 6, versos 55 y 56. Y dice todos: y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oían que estaba. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Amén. Siéntese, por favor, y prepárese para oír. Amén. Gloria al Señor. Lo dije hace un momento, hermanos. Nosotros estamos bajo un propósito divino. Tu vida que está aquí está bajo un propósito. Dios tiene un plan con nosotros. Dios tiene un plan con tu vida. Y ese plan Él lo quiere cumplir. Ahora, los que no vinieron, entonces, ¿qué están haciendo? Están deteniendo el plan de Dios. Están perdiéndose la oportunidad de que Dios trabaje en ellos. Están perdiéndose la oportunidad de que Dios los perfeccione y lleguen al punto donde Dios nos quiere llevar. La Biblia nos establece que Dios tiene pensamientos buenos hacia nosotros. Tiene buenos planes el Señor. Alguien alégrese por eso. Que Dios piense bien de nosotros, que Él quiera el bien de nosotros, eso está claro. Estos son los pensamientos que tengo de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin. Claro, todos esperamos un buen fin estando en la presencia del Señor. El que no está en la presencia del Señor, olvídese de que no va a tener un buen fin. Pero el que está en la presencia del Señor sí va a tener un buen fin. Pero hay que entonces ponernos bajo el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? El propósito de Dios está establecido de la siguiente manera. Así como yo lo voy a definir, así está definido en nosotros. Por eso debemos poner de nuestra parte. Nosotros ponemos nuestra parte, Dios pondrá su parte. Si yo pongo mi parte, Dios pondrá la mejor parte. Por eso es que tú te arrepientes, tú te bautizas y Él te llena con el Espíritu Santo. Es decir, tú pones tu parte y Dios pondrá su parte. Y ahí es que nosotros podremos entonces ser los creyentes, ser los cristianos que el Señor espera que seamos en esta ciudad de Nueva York, donde no es fácil ser cristianos. Hermano, aquí hay verdaderos valientes esta mañana. Aquí hay verdaderos hombres y mujeres que estamos peleando contra el viento, contra
contra la corriente de este mundo, contra todo lo que se nos levanta en esta ciudad. Hermano, nosotros estamos contra todo eso, pero nosotros sabemos lo que dice la Escritura: mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros, verdad? Entonces tenemos la victoria. Estamos con el poderoso en batalla, con el poderoso en batalla, con el que no ha perdido ninguna guerra, todas las ha ganado. Estamos con el campeón del Gólgota. Amén. Gloria al Señor. Por lo tanto, tenemos que disponernos. El propósito de Dios está, número uno, en trabajar internamente en nosotros, en transformarnos. Número uno, Dios tiene el propósito de que tú alcances su imagen, que sea semejante a Él en carácter, en personalidad, en conducta. Que nosotros nos neguemos a nosotros mismos para que entonces viva Cristo plenamente en nosotros. Para que podamos decir, como dijo el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Yo ahora hablo como Cristo, pienso como Cristo, vivo como Cristo, siento como Cristo. Eso fue lo que dijo el apóstol Pablo después de haber sido tratado. Dios está tratando contigo, Dios está tratando con tu manera de pensar, con tu manera de sentir. Dios está tratando con tus pasiones, Dios está tratando con tus emociones, Dios está tratando con tu alma. Y cuando Dios trata, lo hace a través de su palabra y de su espíritu. Por eso les dije en este día: cuando Dios le hable, dé un paso de fe y dígale: Señor, aquí estoy. No quiero resistirme a lo que tú vas a hacer. No quiero resistirme a lo que tú vas a hacer con mi vida. Porque Él quiere llevarte a una calidad de vida, tanto emocional, personal. Hermano, dentro de ti, nosotros todos somos seres imperfectos. Hermano, tenemos un alma que está allí, hermano, enajenada de los valores divinos. Es decir, que está contaminada por el pecado, por las cosas de este mundo, por la corriente de este mundo. Pero Dios trata con nosotros. Dios trata desde adentro. No esperes, hermano, que cambie tu entorno para tú cambiar. No, Dios va a cambiarte desde adentro. Adentro está tratando Dios con nosotros. Por eso Él dijo que nosotros necesitamos de su palabra, consumir su palabra, recibir su palabra, porque su palabra produce efectos poderosos en nuestra vida. Y cambiamos, es decir, traemos una nueva personalidad, nos parecemos a Él. Amén. Eso es lo que Él quiere, que nosotros seamos hijos de Dios bajo un ADN espiritual, su espíritu en nosotros, lo cual produce, hermanos, ¿qué produce? Produce una manera. Mire, yo recuerdo hace unos años que aquí llegó un hermano que trajo sus niños pequeños aquí. Y sus niños pequeños nacieron aquí en los Estados Unidos. Pero el niño ya tenía como 6 añitos. Él hablaba igual que su papá, y el papá era dominicano, ¿no? Entonces decía, él no me decía pastor, sino pastoy, ¿no? Y el niño había nacido aquí, así que me hablaba igual que su papá, porque vivía ahí con su papá. Sí, cada vez se parecía, hablaba igual que su papá y su mamá. Eso es lo que el Señor quiere estando nosotros en Él. Que nosotros hablemos como Él, pensemos como Él, sintamos como Él, vivamos como Él, y no tengamos lo que éramos antes. Entonces Dios ejecuta cambios en nosotros internos, en nuestra manera de pensar. Por eso el Señor dice claramente: hermanos, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Lo que tú piensas, lo que tú crees, las tradiciones que tú tienes, esas son cosas que deben cambiar, deben salir para que se establezca su palabra en cada uno de nosotros. Por eso, hermanos, lo segundo que quiere hacer el Señor es darte una calidad de vida familiar. Es decir, que tengas buenas relaciones con tus congéneres, con los que están cerca de ti. Porque, hermano, mire, lo que pasa con la gente es que como hay egoísmo, como hay egocentrismo, como hay tanta orgullo, como hay tantas cosas en nosotros, entonces no tenemos una buena relación. Hay quienes tienen perdida su relación con su cónyuge, con sus hermanos, con sus padres, con sus familiares. ¿Por qué? Porque existe eso. Pero Dios, a través de esto, a través de su tratar con nosotros en nuestro corazón, lo que hace es que nos permita tener unas buenas interrelaciones entre uno y los otros, que se recuperen. ¿Se acuerdan el problema que tenía Jacob con Esaú?
Bueno, a través de una experiencia con Dios, justamente Dios logró que ellos se pusieran en paz y terminaran sus días en paz. Eso es lo que el Señor quiere, es que establezcamos en nosotros buenas relaciones entre nuestros congéneres, los que estamos acá. Eso es lo segundo que el Señor quiere hacer. Y lo tercero es que el Señor quiere darte también bendición material. Materialmente, todos necesitamos lo material. Necesitamos ser prosperados económicamente, y eso también está en el plan de Dios. El plan económico de Dios es entenderlo a Él, es meternos en su programa para que Él nos dé esa calidad de vida. Porque si tú tienes emocionalmente y físicamente bien, y si tienes una buena relación con tus congéneres, Dios te va a bendecir también económicamente. Sí, todo eso está el Dios preparándonos para nosotros. Es el plan de Dios, el propósito de Dios, y Él quiere que los... Entonces, cuando nosotros no nos ponemos en su programa, porque es que no vamos a cambiar a nuestra manera. Yo no voy a cambiar a esa persona que tengo a mi lado. No puedo cambiarla, quisiera cambiarla, pero no puedo. ¿Por qué? Porque el único que lo hace es el Señor. Ahora, Dios sí quiere cambiarme a mí, y quiere cambiarme a mí, y está tratando conmigo y lo va a hacer. Pero nosotros necesitamos meternos en ese propósito, y si no nos metemos, entonces vamos a tener problemas. Y por eso es que hay algunos que tienen su carita triste hoy, ¿verdad? Que están así languidecientes, que difícilmente sacan una sonrisa. ¿Por qué? Porque están ahí en una prueba, están en una tribulación, están en una dificultad, tienen un problema aquí, tienen un problema allá. Y es que no es que Dios los meta en los problemas, nosotros nos metemos en los problemas. ¿Sí o no? Porque Él ha sido fiel. Él no, hermano, la Biblia establece claramente en el libro de Lamentaciones que Dios no aflige voluntariamente a los hijos de los hombres. Antes, si aflige, se compadece según sus misericordias. Pero ¿quién será el que diga que pasó algo que Dios no mandó? De la boca del Altísimo no viene lo bueno y lo malo. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Dice, laméntese en su pecado. Hemos pecado, nos resistimos a su voluntad. Estamos siempre agarrando el otro camino, nos estamos extraviando. Y claro, cuando nos extraviamos, pues ahí viene la vara, ahí viene el aparato que está en el Salmo 24, viene el callado. Por eso dice el salmista, dice el salmista allí en el Salmo 23, dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Tu vara y tu callado me infunden aliento, porque si Él no usa la prueba, si Él no usa la aflicción, si uno usa eso, hermano, entonces, y es que somos nosotros que nos resistimos a meternos en el plan de Dios. Pero yo le aseguro, hermano, que si usted se mete voluntariamente, hermano, y se deja y se somete a Dios, por eso la Biblia dice, sométete a Dios, porque si no el diablo te va a dar, te va a causar problemas. Sí, que el autor de nuestros problemas, de nuestros dolores, de todo lo que nos ocurra malo, claro, es el diablo que está ahí, justamente para los que se salen de la voluntad de Dios, para los que no se someten a la voluntad de Dios. Pero nosotros, hermanos, si nos metemos en su voluntad, hermano, nos va a quedar fácil. Por eso, óigame bien, no se salga de su cobertura. ¿Me están escuchando? Póngase bajo su voluntad. Óigame bien, póngase bajo su voluntad y usted va a estar bien. Va a estar bien porque Dios está trabajando en su propósito con cada uno de nosotros. Ahora, voy a decirles algo aquí para comenzar a hablar en esta mañana, que nuestra relación con el Señor ha de ser una relación, por eso, una relación personal y una relación íntima. Óigame eso, hermano. Dios va a meterse en lo más íntimo de lo tuyo. Mire, a nosotros nos produce muchas veces, nos produce malestar cuando alguien se mete en nuestros problemas, cuando alguien se mete con tu vida o con mi vida, ¿verdad? No nos gusta eso. Pero déjeme decirle que Dios sí se mete hasta en lo más íntimo tuyo, y Él lo quiere hacer, y no para juzgarte, no para dominarte, no para hacerte sentir mal, sino para ayudarte. Nos conviene eso. Sí, oígame bien, hermano, usted no puede instalarse como estuvimos instalados en una religión, ¿verdad? Que lo que hacíamos era cumplir ciertos ritos, cumplir cierta liturgia, y vámonos para la casa y sigamos siendo lo mismo. Y de Dios nos acordábamos cuando teníamos el agua en el cuello, ¿cierto? Ahí sí, venga Dios mío, pero y eso, no, ahora no. Ahora
el Señor quiere algo personal, algo íntimo. Diga conmigo íntimo. Se va a meter en todo lo que es tu vida, adentro de ti. Por eso, hermanos, hay dos tipos de creyentes: los que le siguen de lejos y los que le siguen de cerca. Entonces, ese es el mensaje de hoy. ¿Qué tan cerca estoy yo siguiendo al Señor? ¿Qué tan cerca? Es más, la Biblia dice: si alguno está en Cristo, ¿estoy metido en Él o estoy fuera de Él? Porque puedo tomar el cristianismo, lo han tomado algunos de lejos. No se comprometen, no toman la responsabilidad, no asumen lo que el Dios quiere con nosotros. Esto es algo tan íntimo que David dijo: ¿a dónde huiré de su presencia? Si voy al cielo, allá está Él. Si huyo de Él, ¿dónde me esconderé que Él no? Es más, mi embrión vieron sus ojos. Es decir, que cuando era un embrioncito allá en el interno de su mamá, ahí dice, ahí vieron el Señor mis ojos, sus ojos vieron mi embrión. Hasta ahí se metió el Señor. Y por allá Job dijo: no hay pensamiento que se esconda de Él. David dijo en el Salmo 139: no está la palabra en mi boca, y Él ya la sabe toda. Es decir, Él sabe lo que siento, Él sabe lo que pienso, Él sabe la intención de mi corazón. Y por lo tanto, como nos conoce tan perfectamente, entonces esta mañana Él dice: hay quienes caminan conmigo de lejos, y hay otros que necesito que estén cerca. Yo no quiero a nadie lejos, Él nos quiere cerca. Los que le siguen de lejos no llegarán muy lejos con Él y tendrán ciertas circunstancias. Los que miren el evangelio desde un punto de vista personal y no desde el punto de vista de Dios, tendrán circunstancias y no llegarán no prosperarán, no avanzarán. Justamente lo que hizo Dios con la familia de Lot fue sacarlos de allá para que subieran al monte, porque allá en la cabeza del monte está la presencia del Señor. Y aquella mujer llamada la mujer de Lot, aquella mujer quiso quedarse allá. Algo se le quedó atrás, no quería subir, quería antes echar hacia atrás, y por eso quedó paralizada, porque no tomó la determinación de subir, de ir cerca del Señor. Por eso, hermanos, yo quiero decirles que Pedro llegó a andar, a vivir con el Señor Jesús. Ustedes lo saben, durante el ministerio los primeros apóstoles fueron Pedro, Juan, aquellos apóstoles que estuvieron con él ahí muy de cerca, Jacobo. Estaban con el Señor. Es más, el Señor los llevó a un alto monte y allí intimó con ellos, se reveló a ellos de una manera íntima. ¿Verdad que sí? Ellos vieron de una tremenda revelación, algo íntimo que el Señor quería hacer con ellos. Pero llegó el momento de la prueba, llegó el momento de la dificultad, y tomaron al Señor, y ellos fueron esparcidos, fueron separados del Señor. Las circunstancias pueden en algún momento alejarte de la presencia del Señor, pero caminar lejos es tu decisión, si sigues con Él o sigues de lejos. Sigues de lejos. Y Pedro le pasó eso. Cuando el Señor fue capturado, fue llevado al pretorio, entonces Pedro quería caminar de lejos con el Señor. Y lo primero que hizo fue acercarse, y allí una mujer le dijo: tú como que hablas como Galileo, tú como que eres de ellos. Y él lo negó. La primera vez que lo negó. Luego fue allí y habían algunos calentándose en un fuego. Allí habían algunos, y él se puso a calentarse allí en ese fuego con ellos, y lo identificaron, y como que tú hablas como él, como el que está allí. Y lo volvió a negar porque iba de lejos. Después, porque iba de lejos, no fue de cerca. Y a veces cuando uno se sale, uno a veces quiere hacer su propio fuego y unirse con aquellas personas que también están haciendo su propio fuego, pero no hay que estar ahí, hay que estar ahí al pie del Señor, pase lo que pase. ¿Y saben por qué Pedro lo negó? Porque él no se negó a sí mismo.
Por eso el Señor dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Niéguese a lo que usted es. Niéguese a ser esa persona que usted es, que conoce su familia, que usted siempre ha sido, con las mismas costumbres, con el mismo genio, con los mismos hábitos, con el mismo comportamiento. Eso es lo que hay que hacer morir. Por eso el Señor dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y luego sí sígame. Entonces Pedro no se negó a sí mismo, por eso lo negó a él, caminando de lejos. Y eso es lo que no quiere el Señor. Pero los que le siguen de cerca les va mejor, porque logran lo que ¿cuántos de los que estamos aquí necesitamos un milagro? Algo que los hombres no pueden hacer, algo que nosotros mismos no podemos hacer, algo que sabemos que solo Dios lo puede hacer. ¿Cuántos tienen alguna situación así? Todos creo que tenemos eso. Necesitamos un milagro. Bueno, para ver un milagro del Señor necesitamos ir y buscarlo de cerca. Ir cerca de Él. Dice aquí que hubo un hombre llamado Jairo, un principal de la sinagoga. Claro, tenía una situación imposible para él. Para los médicos, su hija estaba agonizando, era un momento difícil, pero dice la escritura que este hombre, cuando vio a Jesús, se le acercó de tal manera que el que se acerca a Jesús se postra. ¿Sabe qué significa? Dice, se postró a sus pies. ¿Sabe qué significa postrarse? Es adorar. Si usted va a adorar a Dios, por ejemplo, ¿cuántos vinieron a adorar a Dios? ¿Cuántos creen que adoraron a Dios? Usted quizás le cantó a Dios y alabó a Dios, pero adorar es postrarse, es caer de rodillas ante su presencia. Busque la palabra adoración y verá que eso es. El significado de la palabra adoración es postrarse, caer allí rendido, cerca a los pies del Señor. Y ese hombre, dice aquí, claro, le rogaba que fuese a su casa, porque había un problema allí. ¿Cuántos en esta mañana saben que su casa ahora es su cuerpo? ¿Cierto? ¿Cuántos entonces saben que en su casa hay un problema? No estoy hablando en su casa ya con su esposo, con sus hijos. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de su casa personal. ¿Cuántos saben que ahí hay un problema? Que en esta mañana no le podemos mentir a Dios. Hay algo que está pasando dentro de nosotros que no está bien y usted lo sabe. Usted lo sabe, porque esta mañana el espejo es su palabra. Y te estás mirando y, ¿verdad? ¿Cuántos han amanecido con los ojos rojos? Y usted se mira al espejo y dice, tengo los ojos rojos, tengo un problema. Se miró en el espejo, tiene los ojos rojos. ¿Qué hace? Voy a echarme gotas para que no digan que fumé marihuana, ¿no? Y no es que esté fumando marihuana, ¿no? ¿Sí o no? Pero saben que tienen un problema y lo van a solucionar. Todos aquí tenemos un problema en la casa. Y este hombre viene y se postra ante el Señor y dice, Señor, ven a mi casa, ven por favor a mi casa. Yo quiero algo, quiero que estés en mi casa, quiero algo íntimo. Y lo primero que hizo fue humillarse y adorarlo. Y mientras iba, apareció una mujer que tenía otro problema, una enfermedad, un flujo de sangre. Había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada le había aprovechado. Antes le iba peor. Pero entonces, cuando oyó hablar de Jesús, vino, dice aquí, por detrás de la multitud y tocó su manto, porque su fe, su confianza le dijo, no necesito tocarlo, necesito solamente tocar el borde de su manto, solamente eso seré sana. No dice seré sana, seré salva, dice. Y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salvo. Esta mañana le puse este mensaje, le puse ese nombre,
Si tocamos su manto, seremos salvos. ¿Qué es lo que quería el Señor? Miren, escuchen esto. Enseguida, cuando tocó su manto, enseguida, dice, la fuente de su sangre se secó. Y sintió, dice, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Ella misma sintió, aleluya, porque se acercó de tal manera al Señor Jesús. Se acercó de tal manera que sintió el poder del Señor que había salido de él. Pero dice, y volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? ¿Quién ha tocado? Y sus discípulos dijeron, pero Señor, si hay tanta gente que te está tocando, mire toda la multitud, y tú dices, ¿quién te ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temblando y temiendo, sabiendo de que lo que había sido ella, dice aquí, vino y se postró delante de él. Así que aquel hombre viene y se postra, esta mujer toca el manto y también se postra. ¿Observan eso? Así que ahí hay un acercamiento, pero hay mucha gente que está alrededor de él y no se arrodillan, no se postran, ni tocan su manto por medio de la fe. Quiero que miren esto. Y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Ahí está. Vea, hermanos, los que le siguen de cerca tendrán la revelación de su palabra. Reciben su palabra, entienden su palabra. Porque cuando él le hablaba a la gente, cuando el Señor predicaba, el Señor predicaba por parábolas y la gente no entendía. Aquí dice, Marcos 4:1 dice, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente. Ahora la pregunta es, ¿haces tú parte de esa gran gente, de esa multitud de gente? ¿O eres de aquellos que están ahí, cerquita a él? Bueno, dice aquí que entrando en la barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar y les enseñaba por parábolas. ¿Se acuerdan ese día? Cuando él terminó de predicar, ¿qué fue lo que le dijo el Señor a Pedro? Pedro, ven, vamos a intimar, vamos allí adentro del mar. Necesitamos estar juntos. Camine. Y se fueron allá y ahí Pedro sabía, el Señor Jesús sabía cuál era la necesidad de él. Y le dijo, echa la red. Porque toda la noche había estado pescando y no sacó ni un pez de ese mar. Y él era un pescador profesional. ¿Pero qué hizo? Cuando se fue allá al interior con solo él, Jesús y Pedro se fueron en su barca solos cerca. Pedro bien cerca del Señor. Y el Señor le dijo, Pedro, yo estoy ahora en tu barca. Estoy en tu vida ahora y ahora voy a cumplir tu necesidad. Echa la red. Y dice que la red se llenó inmediatamente de tantos peces que la barca se hundía. Que tuvo que llamar a los demás para que vinieran y le ayudaran, porque era mucha la cantidad de peces. Pero él había estado toda la noche allá buscando, pescando, y no había sacado ni un solo pez. Y en un momentico, por la palabra de Jesús, se llena de bendiciones esa barca. Amén. Pero aquí, mientras que él predicaba, antes de eso está esta palabra y dice, y toda la gente estaba alrededor escuchando y les enseñaba por parábolas muchas cosas. Y les decía en su doctrina, el sembrador salió a sembrar. Comenzó a hablarles sobre la parábola del sembrador. Algunos ya la conocen. Entonces, dice aquí y les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, estoy leyendo el verso 9 de capítulo 4 de Marcos, dice, entonces les dijo, verso 10, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo, a vosotros que estáis cerca de mí, os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban,
y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Pero si estamos cerca de Él, vamos a entender todo lo que Él nos está hablando. Los misterios del reino, su palabra en revelación para nosotros. Eso es algo maravilloso. Por eso la invitación del Señor hoy es que tú trates de acercarte a Él. Porque no solamente Él tiene toda la intención de estar íntimamente contigo en lo íntimo, sino también en darte una gran bendición para tu vida, como lo logró Jairo, como lo logró la mujer del flujo, como lo logró Pedro cuando fue a intimar con Él. Y no solamente eso, mucho más. Y de lo que te estás perdiendo si no vives y no andas cerca del Señor Jesús. Por eso, mire lo que dice la Escritura. Primera de Pedro capítulo 2 verso 1 dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Verso 4: acercaos a Él, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, para estar aquí cantando y alabando, para que Él reciba nuestra alabanza, para que Él reciba nuestra adoración, nuestra exaltación, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces Él dice: acérquense a mí, porque yo los quiero hacer sacerdotes santos, para que me ofrezcan sacrificios. ¿Qué es sacrificio? Que tú entraste por esas puertas y trajiste una alabanza para tu Señor, trajiste un aplauso para tu Señor, trajiste una adoración para tu Señor. Amén. ¿Por qué? Porque Él espera eso. Él espera eso. Entonces, ¿cuál es la invitación? La única invitación ahí son dos aquí en este pasaje que leímos. Deseen como niños recién nacidos la palabra. Deseenla. ¿Y cuál es la otra? Acercaos a Dios. Acérquense más a mí. Santiago 4:8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Entonces, ¿qué dice? Pecadores. Y no hay uno solo aquí que no sea pecador. Aquí todos somos pecadores. Y el que diga: no, yo no, pues está haciendo a Dios mentiroso. Y su palabra no es la verdad, la suya, porque la de Él sí. Por eso Él dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que pecadores limpien sus manos. Limpien sus manos. Vosotros los de doble ánimo, los que un día somos y al otro día no somos, los que estamos aquí consagrados, hablamos muy bonito y al otro día hablamos muy mal. Doble ánimo. Purificad vuestros corazones. La única manera de que Dios purifique nuestros corazones es cuando nos acercamos a Él en intimidad. Tercera cita, Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Ese es el trono vigente de Dios aquí en la tierra ahora. Cuando termine este tiempo de la gracia, ya se establecerá otro trono, y es el trono blanco para juicio. Ahí no hay nada de gracia. Por eso dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Qué es gracia? Favor inmerecido, algo que tú no mereces. Pero párese ahí, preséntese sinceramente delante del Señor. Venga a Él. Venga a Él. Venga a Él y venga a Él, a su trono de gracia, para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro.
porque no sabes lo que te va a pasar. Porque, hermano, si tú sigues con tu pecado, por eso la Biblia dice, el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Porque el pecado alcanza a la gente, porque la gente comienza a cometer el pecado voluntariamente, y eso solamente lo sabe el Señor, porque Él es el que juzga el pecado. Y por eso es que habla el Señor. Tú, lo que tú estás haciendo, no mire lo que está haciendo el otro, mira lo que tú estás haciendo. Porque siempre estamos tratando de juzgar a los demás. Este mensaje es para alguien que está aquí al lado mío. No, 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 no. Este mensaje es para cada uno, porque no hay ninguno que no peque. Todos le faltamos al Señor, o por acción o por omisión. Pero ¿qué quiere el Señor? Que nos acerquemos a Él confiadamente al trono de la gracia, que aunque le faltamos, si te arrepientes, Él borra todos tus pecados, para alcanzar y por oportuno socorro. ¿Por qué oportuno socorro? Porque ahora es oportunidad para que no venga el juicio, porque la paga del pecado es. Entonces algo viene por el pecado. Si estás en el pecado, algo te va a pasar. Alguien te va a pasar la factura ya al diablo, y te va a pasar algo. Pero para eso está el trono de gracia. El trono de gracia para que no sea una desgracia. El trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y el mismo libro de Hebreos capítulo 10 verso 22 dice: acerquémonos con corazón sincero. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de la mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Acerquémonos con corazón sincero. Seamos sinceros. Seamos sinceros. ¿Para qué nos engañamos y engañamos a Dios? ¿Para qué? Purifiquemos los corazones de la mala conciencia, que creemos que estamos bien, pero es una mala conciencia. No. Lavados los cuerpos con agua pura. Aquí lo que está haciendo el Señor con esta palabra es lavándonos. ¿Por qué tenemos que lavarnos aquí? Porque el Señor, tenemos que estar en la ciudad de Nueva York, vivir en la ciudad de Nueva York, donde todo lo que hay afuera está sucio, está corrupto, está corrompido. Entonces el Señor nos trae aquí para lavarnos, limpiarnos. ¿Para que qué? Para que estemos preparados para el día en que el Señor venga. Si nos acercamos, recuerde, hermano, vamos a ser recompensados y vamos a vivir según su justicia. Eso es lo que quiero que entendamos hoy. Hay tres cosas en el Señor Jesús que se identifican con su santidad, su divinidad y su poder. Tres cosas importantísimas. Entonces, hay algo que hay que mirar. La interpretación de las Escrituras tiene un valor agregado. Y eso lo adquirimos nosotros los creyentes que hemos alcanzado madurez y que nuestros sentidos están acostumbrados a la palabra, al discernimiento de la palabra de Dios. Nuestros sentidos ya sabemos qué es lo que dice el lenguaje bíblico. Ya lo entendemos, es decir, ya me sé comunicar con el Señor. Es como ese niño, no sé si ustedes se han dado cuenta, que comienza desde pequeño, no habla apenas poquito, y alguna persona que se acerca no entiende lo que está diciendo, pero el papá y la mamá sí saben lo que está diciendo. ¿Por qué lo entiende? Porque está cerca de Él. ¿Cuántos que se acercan al Señor ya saben cómo Él habla? ¿Verdad que sí? Sabemos, ya lo entendemos. Por eso, porque como estamos cerca de Él, hemos adquirido madurez y nuestros sentidos ya están acostumbrados a la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando el Señor dice en su palabra, ya en las declaraciones del gran yo soy, en el libro de Juan, está en el capítulo 8, que Jesús dice: yo soy la luz del mundo. Cuando usted dice, hay alguien que lea ese versículo y dice: pero ¿qué será lo que es luz del mundo? ¿Y cómo es eso? ¿Qué será? Nosotros entendemos que es una expresión con un lenguaje metafórico que enseña que nuestro Señor Jesús ilumina nuestras vidas con su conocimiento, con su verdad, con su justicia y con su santidad. Ilumina nuestras vidas, Jesús. Por eso Él dice: yo soy la luz, porque yo los ilumino con la verdad del conocimiento
de mi justicia, de mi santidad. Un lenguaje que nos habla de dos imperios, el imperio de las tinieblas y el imperio de la luz, donde Él es el rey, aleluya, Jesús. Por eso Él dice, yo soy la luz del mundo, y si yo tengo luz, los que están cerca de mí también van a ser luminares. Amén. Un lenguaje que nos informa que en su palabra está la luz de la verdad y es la fuente de vida para vivir plenamente en este mundo. Óigame bien, cuando usted, escuche esto, cuando usted estaba sin Cristo, usted tenía problemas, le venían circunstancias y usted pedía consejo. ¿Quién me podrá dar un consejo para esta situación? ¿Qué hago? Usted decía en sí mismo, ¿ahora qué hago? ¿Qué voy a hacer? Como decía el Chapulín Colorado, ¿y ahora quién podrá ayudarme? ¿No? ¿Se acuerdan? Estaba metido en, ¿y ahora quién podrá ayudarme? Pero ahora que usted está en Cristo, usted tiene su palabra, su verdad, su conocimiento. Usted tiene ahora maneras de cómo tomar buenas decisiones para que no se equivoque. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, y es como un bombillo en la noche que está en el techo y deja ver todo con claridad. Nuestro Señor Jesús ilumina nuestra vida para que todo alrededor se vea claro. ¿Estamos o no? Por eso, o sea, ¿cómo entonces entendemos? Jesús es la luz del mundo. Okay. Hay otra, Jesús es el pan de vida. Esa es otra expresión. ¿Qué significa eso? Una frase que expresa que Jesús es el alimento para el alma del ser humano, porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces tengo un cuerpo que debe ser alimentado, y la Biblia puso ahí pan, ¿verdad? Pan físico, pan de harina. Pero tengo también un alma dentro de mí que tiene que ser alimentada, y el alimento me lo da su palabra. Y Él es el pan de vida. Jesús alimenta mi alma. Jesús alimenta. Cuando yo consumo de su palabra, estoy consumiendo a Jesús, y mi alma se va fortaleciendo. ¿Cuántos dicen amén? Él también dijo, yo soy la vid verdadera. ¿Cómo interpretamos esto? Bueno, una analogía que nos habla de la naturaleza expresada en la planta del fruto de la vid, cuyo producto final es el vino. ¿Sí o no? Él dijo, yo soy la vid verdadera, yo soy la planta de uva. Pero la planta de uva no es importante simplemente por eso, ni por las uvas simplemente, porque ese es el fruto. El producto, ¿cuál es el producto? El vino. Y el vino, según las escrituras, es símbolo del Espíritu Santo. Eso lo entendemos. Entonces, Señor, ahora mire, ustedes son los que dicen, ay, ¿qué? Cuando leen, yo soy la vid verdadera, ya lo entienden. Porque Él es la fuente del Espíritu. Él es el Espíritu Santo. Amén o no. Entonces dice, ahora ustedes son ramas de esa planta. Yo soy el tallo y ustedes son las ramas. Y por lo tanto, si yo produzco vino, que es el Espíritu Santo, ustedes son los que lo producen a través de mí. ¿Estamos entendiendo la palabra? Amén. Pero las tres cosas por las cuales usted debe vivir la vida cristiana todos los tiempos que usted esté aquí sobre la tierra, hermano, solamente son tres cositas: su cuerpo, su sangre y su manto. Es como tener a Jesús en persona. Su cuerpo, y en un cuerpo hay sangre, y su manto. Que no lo olvides. Son tres cosas. Hermanos, Jesús dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Vamos a ver cuál es ese pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Wow. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho esto, que aunque me habéis visto, no creéis. Verso 48. Yo soy, estoy en el Juan 6. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo, para que el que de él come no muera.
Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Escuche, si alguno comiere de este pan, vivirá, tendrá, diga conmigo, vida eterna. Vamos todos, vida eterna. Y el pan que yo daré es mi carne, mi cuerpo, mi carne, la cual daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, no entendían. Los judíos, ¿por qué los judíos? Porque no andaban cerca de él. No entendían. Y de pronto este mensaje no lo entienden los que están lejitos. Pero estoy tratando de explicarle lo mejor que puedo. ¿Por qué? Porque dice aquí, de cierto os digo, no. ¿Cómo puede darnos a comer su carne? Preguntaban ellos. Porque él decía, el pan es mi carne. Decía el Señor a ellos, pero ellos no entendían el lenguaje metafórico como lo entendemos nosotros aquí esta mañana. Ellos no entendían, ¿cómo puede darnos? ¿Cómo va cuando muera? Entonces van por pedacitos y cada uno se va a comer un pedacito de su carne. No, eso pensaban ellos. No era así. Jesús les dijo, de cierto digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, oiga, más los enredaba el Señor. ¿Sí o no? Más los enredaba. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tendréis vida con vosotros. ¿Sabe qué significa eso? Esto era un sacrilegio para ellos, que pudieran tomar de su propia sangre, porque era prohibido beber sangre. Por lo tanto ellos dicen, ¿cómo así? ¿Qué es lo que está diciendo este? ¿Cómo que beber su sangre? Si aún en los animales está prohibido, ¿cuánto más en un hombre? Ellos pensaban que él blasfemaba, pero él estaba hablando alegóricamente. Esta iglesia entiende que su carne es su cuerpo, es su palabra, y que su sangre es su espíritu. Aquí dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida. ¿Qué es lo que estás comiendo hoy? La palabra. Y esa palabra es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Así que tú no te puedes conformar solamente con la palabra. Tienes que ser lleno del Espíritu Santo. A eso es lo que me refiero. Tienes que ser lleno. Nosotros estamos viviendo en un cristianismo donde la gente solamente se conforma con la palabra. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? ¿Estás bebiendo del Espíritu? ¿Tu vida está llena del Espíritu Santo? Hermanos, estuvimos la semana pasada juntamente a esta hora. Estábamos frente a una comunidad de 2500 jóvenes y en ese momento todos estaban hablando en lengua. Yo no pude terminar mi mensaje, comenzaron a hablar en lenguas. ¿Por qué? Porque yo veía, nunca había visto tantas jóvenes y tantas personas y menos jóvenes hablando todos en lenguas. Que la gente que estaba allí, las visitas, veían las piedras saltar, saltaban las piedras porque era un lugar de piedras donde estaba todo empedregado, una carpa al aire libre con un calor terrible. Habían 4 cultos al día, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, y de ahí no se movían esos jóvenes, hermano, y 4 predicaciones y todo eso, y esa gente ahí, de ahí no se movían. ¿Y cuál era lo extraordinario, hermano? Lo que yo nunca había visto, que el poder del Espíritu Santo se moviera de esa manera. ¿Y sabe cuándo? ¿Sabe cuándo se levantaba el Espíritu de esa manera? Cuando se estaba predicando la palabra. Sí, ellos recibían la palabra y el Espíritu Santo daba evidencia de que ellos estaban haciendo exactamente lo que el Señor dice aquí. El que come mi carne, no solamente me voy a quedar con eso, y bebe mi sangre, dice, tiene vida eterna. Por eso les dije, los sellados, los que en algún momento, hermano, usted tiene que lograr eso, ser lleno del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas. Y cuando yo veía a esa multitud hablando en lenguas, yo le hice una oración al Señor. Le dije, Señor, déjanos ver este avivamiento en la ciudad de Nueva York. Porque les voy a decir, este país es un país cristiano. Así como hay un país judío, hay un país cristiano y es los Estados Unidos. El único país en todo el mundo que representa el cristianismo es los Estados Unidos. Y aquí por eso han habido 3 avivamientos registrados en la historia de la iglesia. El primero fue allá en Azusa, 1904, donde hubo un avivamiento en Los Ángeles terrible, hermano. Comenzó con la oración, hermano, y eso se levantó el Espíritu, que la gente hablaba en lengua y se acercaba a la gente y recibía el Espíritu Santo. Y el otro fue en Topeka, Kansas, por allá
en el año 32, 1932 también. Eso, pero lo de California se apagó. Allá nomás hay una casa donde se registra, es historia, ya no hay nada ahí, ya no se siente nada. Y en Topeka, Kansas también, en el año 32 hubo un tremendo avivamiento. Y no hay nada. En el año 70, 80, 90 hubo un avivamiento allí en Pensacola. Eso se acabó también. Eso solamente dice, aquí hubo un avivamiento y se fue. Pero cuando yo vi a esos jóvenes allí, yo les dije, no pierdan eso. Eso que tienen ustedes, lo tuvieron allá en los Estados Unidos. Ahora ya no está, no lo pierdan. Y comenzó esa gente a hablar en lenguas, diciéndole al Señor que no les dejara perder lo que estaban sintiendo. Porque para estar todo el día ahí, hermanos, parados, con ese calor, ¿usted se aguantaría 4 cultos? ¿Va a venir esta tarde al culto? No. Eran 4 cultos, hermano. Eran 4 predicas. En la mañana empezaba a las 8 de la mañana y seguía hasta las 1 de la tarde, terminaba. Eran seguidos los 2 cultos. Y en la tarde se iban a almorzar a la 1 de la tarde, a las 2 estaban otra vez ahí listos para seguir hasta las 8 de la noche. Eso era impresionante. Hermanos, aquí dice la palabra, escuchen esto. Por eso hay 3 cosas. El cuerpo es símbolo de su palabra. La sangre es símbolo de su espíritu. Y el manto es símbolo de su justicia. Porque Dios es un Dios de justicia y no se le olvide. No se le olvide. Isaías 61:10 dice: en gran manera me gozaré en Jehová, y mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó con manto de justicia. Como novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Porque como la tierra, escuche, como la tierra produce su renuevo, y como el huerto hace brotar su semilla, que es lo natural que sale allá, lo que comemos, las plantas, de lo que sale de ellas, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza. Así que Él quiere, mire hermano, cuando usted entra por esas puertas, lo que ocurre en esas puertas hacia acá es muy diferente a lo que ocurre afuera. Por eso aproveche la oportunidad, porque aquí está su palabra, aquí está su espíritu y aquí está su justicia. Cuando entre por esas puertas acá, usted acuérdese que aquí está la justicia de Dios y está para ponerte en balanza, para que tú en balanza tengas justicia delante de Él. Si hay algo injusto en ti, el Señor te va a tratar para que tú tengas justicia delante de Él y para que haya alabanza. Eso está diciendo aquí. Él nos rodeó con manto de justicia. ¿Para qué? Para hacer brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Es decir, manto, su manto. Su manto. Déjeme concluir con esto, ya voy a terminar. Ustedes saben que uno de los mayores profetas, o el mayor de los profetas en el Antiguo Testamento, fue Elías, ¿verdad? Pero Elías y Eliseo tuvieron algo en común. ¿Y sabe qué fue? El manto. El espíritu y el manto. Entonces llega el momento en que Elías ha terminado por él mismo su ministerio. Como quien dice, me voy a dar en retiro, dijo Elías. Y fue y se puso allá después de lo que pasó con los Baales, ¿no? Y después que lo venía persiguiendo la mujer esa perversa, Jezabel. Él se ocultó en una cueva y allá, y que se quería hacer morir, le dio depresión, le dio de todo y dijo: hasta aquí llegué, yo no quiero más ministerio. Y el Señor se dio cuenta de eso. Entonces le dijo: bueno, baja allí que todavía te resta un poquito por hacer. Vas a buscar el nuevo profeta que ya lo tengo listo. Y se fue, era Eliseo. ¿Y qué estaba haciendo Eliseo? Estaba trabajando allá en su finca, allá traía arando el campo con sus bueyes. ¿Y qué hizo Elías? Cuando vio a Eliseo, se quitó el manto y se lo puso sobre Eliseo. Porque para Dios la justicia, recuerden lo que dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos justicia de Dios en él. Para que nosotros seamos justificados, justicia. Entonces le pone el manto a ¿quién? A Eliseo. Y Eliseo entonces
Eliseo comienza desde ese momento, recibe la investidura, recibe la justificación de Dios para que comience el ministerio profético en Israel, porque ya Elías se va a ir. Pero el manto se lo pone encima y luego lo agarra otra vez Elías y se lo pone otra vez, porque sigue siendo el profeta, hasta el día en que comienza entonces a llevarlo. Ya ahí, a partir de ese momento, Eliseo comienza a pegársele a Elías y no se le desprende. A donde iba Elías, ahí iba Eliseo pegado, porque sabe que hay un manto que necesita adquirir y alcanzar a través del acercamiento. Jesús te ha llamado para que estés cerca de Él. Apégate, porque Él quiere poner, nos puso ya ese manto de justicia, pero Él nos quiere cerca. Y Eliseo comenzó a andar cerca de Elías, y de ahí no. Entonces le decía a Elías: voy a ir a Jericó. No, primero fue estaban en Gilgal. Voy a Jericó, luego al Jordán, y hay otro, Betel. Vamos a Betel. Voy a Betel. Quédate, le dijo Elías a Eliseo. Dijo: no. Yo voy contigo. Yo de aquí en adelante no me desprendo. Cerca de ti. Cerca de ti. Y después dijo: bueno, Jehová me ha mandado a Jericó. Quédate. No me quedo. Sigo ahí contigo. Son situaciones, son dimensiones en la vida cristiana que tú vas a tener que estar pasando. Situaciones, hermano, cosas que el Señor te quiero llevar a este lugar para ver cómo experimentas conmigo, y luego te voy a llevar a otro nivel, y luego voy a traer a otro nivel. Pero no te desprendas. Tienes la oportunidad de desprenderte, de estar de lejos, de quedarte como los otros profetas ahí esperando. Pero Eliseo se pegó, y por último le dijo: bueno, voy al Jordán, así es que quédate, porque ya voy a ir al Jordán. Y Eliseo dijo: no, Señor, voy contigo. Y cuando iban a cruzar el Jordán, ¿qué hizo Elías? Tomó el manto y comenzó en el nombre de Jehová, golpeó las aguas y las aguas se abrieron y ellos pasaron juntos. Ahí, después de pasar el Jordán, que es otra etapa de la vida cristiana, al otro lado le dice entonces Elías a Eliseo: pídeme lo que quieras. ¿Qué quieres que yo te dé? Porque has estado cerca y necesito darte un premio. Si usted lee las escrituras, Elías era un hombre de mal carácter. Era un hombre grosero, no grosero, pero sí como de mal genio, de mal carácter. Entonces le dice a Eliseo, pues ahí le puso el manto de mala gana. A ver, ¿me espera que me espía de mis padres? Pues mira lo que hace, le dice Elías. ¿Te vas o te quedas? Y no importa. Pero en ese momento Eliseo se quedó con él. Y pasaron el Jordán. Y le dice: pídeme lo que quieras, porque necesito, me voy a ir y voy a darte lo que necesites. Y él dice: yo necesito una doble porción del Espíritu, porque ya de la palabra ya entiendo a Dios, ya oigo a Dios, ya conozco a Dios, ya recibo la palabra de Dios, pero necesito el Espíritu. Hermano, yo no estoy diciendo aquí, nosotros somos una iglesia, hermano, apostólica pentecostal. Apostólica porque tenemos la palabra profética más segura, y pentecostal porque tenemos la experiencia del día de Pentecostés, el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Entonces Elías le dice: yo ya soy profeta, conozco la palabra, sé la palabra, pero necesito algo más. Necesito, ¿qué quieres que te dé? ¿Qué quieres que te dé? Ya que estás tan cerca, ya que te me has apegado. Y él dice: quiero una doble porción de tu espíritu. Oiga, hermanos, cuando dijo eso, vino un carro de fuego y atrapó a Elías y se lo llevó, y cayeron sus vestidos. Ese fue un arrebatamiento, porque los vestidos se quedaron de Elías, se quedaron, y se quedó el manto. Y cuando nosotros nos vayamos, estos vestidos se van a quedar. Estos vestidos se van a quedar, y el manto también. ¿Qué pasó entonces? El carro tomó a Elías y se lo llevó, y quedaron los vestidos, y de pronto cayó el manto. Y entonces viene
Elías y toma esos vestidos, los parte en pedazos, pero agarra el manto y se lo pone. Inmediatamente los profetas que están, 50 profetas que están mirando, dice: ahora este es Elías, pero tiene que volver aquí a Jericó. Entonces dice: bueno, ¿dónde está? Se quita el manto y dice: ¿dónde está el Dios de Elías? Lo necesito ahora. Y golpea las aguas y se abren otra vez. Amén. Amén. Pero me llama la atención, finalizando, es esto, hermanos. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, Jesús, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde oían que estaba el Señor. Y donde quiera que estaba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que lo tocaban quedaban sanos. Así que los que no lo tocaban, los que no iban tan cerca, los que no iban, había multitud. Ahora se dieron cuenta, y mala la comparación, porque ese no es una legítima visitación de Dios. Pero ahora lo que pasó con el Papa cuando estuvo allá en México, allá en Cuba, un hombre se trató de acercar, ¿verdad? ¿Sabían? Con unas cartas de petición. Ustedes se dieron cuenta lo que pasó, que allí habían personas que no, y lo agarraron y lo metieron preso al pobre hombre. Pero si hubiese sido Jesús, Él lo recibe y hasta lo deja que lo toque. Hermanos, es que esto es diferente. Pero yo lo que quiero hablar, me llama la atención, es que ellos dijeron: si por lo menos pudiéramos tocar. ¿De dónde salió eso del manto? Si pudiéramos tocar, es intimidad, es acercamiento. Entonces a nosotros nos conviene cada día acercarnos más a Él, vivir más íntimamente a Él y menos. ¿Cómo sabes tú que estás cerca del Señor, que estás con Él? Cuando tú estás lejos del mundo. Cuando las cosas del mundo ya no te saben bien. Cuando ya no quieres estar escuchando esa música ni viendo esos programas. Cuando ya sientes que como que esto es acá, es que es diferente. Una cosa es vivir en el Espíritu, otra cosa es vivir en la carne. Una cosa es vivir en el mundo, otra cosa es vivir en la presencia del Señor. Pero lo que dice el Señor a su pueblo es: acérquense a mí y yo me acercaré a vosotros. Acérquense confiadamente a mi trono, para que alcancen misericordia y oportuno socorro, porque ustedes lo necesitan. Nosotros necesitamos más de Él, hermano, hermana, necesitamos más que Él trate con nosotros. Porque Él está listo a hacer cosas grandes en nuestras vidas, en nuestras familias. Él está listo para desatar los cielos, hermano, y derramar bendición hasta que sobreabunde. Él está listo, pero esto solamente lo logran los que se acercan. Escuche, los que se acercan. Pedro, Jacobo y Juan subieron al monte bien cerquita y vieron la revelación más grande que un ser humano haya visto. Por eso vamos a ponernos en pie. Y yo voy a invitar a alguien a este altar que quiera acercarse más al Señor, que tome la decisión verdadera, sincera, y diga: el Señor, me has hablado y yo necesito del Señor. Yo necesito acercarme a Él, yo necesito más de Él, y yo necesito que algo muera en mí. Yo traigo mi cuerpo en sacrificio vivo a este altar y sacrifico lo que yo soy, mi carácter, mi personalidad. Yo voy a sacrificar este hábito que tengo, esto que estoy, esto que soy, esto que no le sé que no le agrada a Dios. Eso lo voy a traer y lo voy a dejar aquí. Yo necesito más de mi Dios. Yo no me voy a ir de este lugar hasta que no me acerque tanto que Él me bendiga mi vida. Esa es la bendición, hermano. Por eso Jacob alcanzó esa bendición, porque no iba a enfrentar a su hermano sin haberse acercado. Y esto fue cuerpo a cuerpo con el ángel de Jehová. Fue algo cercano, algo íntimo. Y ahí mismo, hermano, este hombre fue quebrantado. Este hombre, Jacob, dijo, desde ahí fue llamado príncipe de Dios.
Como quien dice, hermano, este hombre peleó, entregó todo lo malo que tenía en sí mismo, dejó lo suyo para que viviese Dios con él. Y eso es lo que el Señor quiere. Por eso está aquí. Por eso el Señor trata contigo, con tu vida, con tu mente, con tu corazón. Porque Él quiere hacer cambios internos allí, en tu mente, en tu alma, en tus pasiones, en tus emociones, en tus sentimientos. Él quiere hacer los cambios porque te conviene, nos conviene acercarnos a Dios. Someteos a Dios, resistí al diablo y de vosotros subirá. Acercaos a Dios y Él os exaltará. Escuche esto, hermano, por favor. Oh, desee de aquí en adelante como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la